Como siempre, es un privilegio el poder compartir en esta nueva jornada esta palabra de vida que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. La palabra del Señor es viva y eficaz y da testimonio de sí misma, indicando que no llegará a nuestro Padre vacía, sino que hará en nosotros todo aquello que efectivamente el Señor la haya enviado a hacer a nuestro corazón. Es por esto que la palabra de vida que nosotros recibimos en nuestro espíritu es una palabra que realmente tiene la capacidad de poder crear todo aquello que dice dentro de todos y cada uno de nosotros. Y es por esto importante que siempre estemos atentos a esta palabra viva, no la descuidemos, porque ciertamente es el regalo más alto y más grande que tenemos nosotros en esta tierra, y el regalo, ¿verdad?, de vida eterno, que implica el hecho de que esta vida nos va a acompañar a nosotros por la eternidad. La vida para la cual tú y yo fuimos creados es una vida que debemos conocer en este tiempo. El apóstol Pablo insistentemente enfocaba a sus seguidores, a los lectores, a través de las cartas, ¿verdad? Y cuando estaba presencialmente hablando a esta vida, él decía: yo me he propuesto no saber entre vosotros ninguna otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Realmente a quien predicaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Era a Cristo, Cristo como el Evangelio, Cristo como las buenas noticias para todos y cada uno de nosotros, Cristo como las buenas noticias de Dios para la humanidad, una humanidad que se encuentra aún todavía apartada de Dios, y una humanidad que no tenía ninguna posibilidad y esperanza de poder salvarse por sí misma, sino una humanidad que estaba condenada a vivir o a tener una existencia fuera del propósito de Dios, que era el que ciertamente nos convirtamos todos nosotros en casa, en morada del Espíritu Santo de Dios, en casa de la misma persona de Dios, para que el Señor en nosotros y a través de nosotros y por medio de nosotros también ciertamente pueda administrar su maravillosa creación. Es por eso que no podemos perder de vista esta vida preciosa que nos es legada, ¿verdad?, en primera instancia, y a la cual tenemos acceso por medio de la fe. Es maravilloso saber que la fe es un regalo que Dios nos da, está lejos de simple y sencillamente una creencia natural que tiene como propósito, de alguna manera, el resolver los problemas pasajeros que tenemos en este tiempo. Pero sin embargo, la fe de Cristo, que no es más que la mente y que los ojos de Cristo, que nos son legados por medio de la fe, para que podamos ver lo que el ojo natural y lo que el hombre natural es incapaz de poder ver. Es por eso tan importante que entendamos que el Señor es el autor y además es el consumador de la fe. Jamás nos podría venir fe a nosotros, es decir, la fe legítima, la fe de Dios, la fe que nos es legada, la fe de Cristo, sin que ciertamente el Señor haya hecho la obra en todos y cada uno de nosotros para que esa vida y esa fe eh, comiencen a ser una realidad en nosotros. Esa fe, en primer lugar, nos comience a mostrar las cosas que son del Espíritu, todo lo que el Espíritu ha hecho. Es por esto que nosotros con confianza podemos hablar de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Evidentemente, para la mente natural, para el hombre adámico, sería imposible que podamos nosotros trasladarnos, ¿verdad?, a la eternidad de Dios, simple y sencillamente porque nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos el conocimiento, no tenemos la sabiduría, no tenemos el lenguaje, ¿verdad? No tenemos la naturaleza de la vida del Señor, que es la que efectivamente al ser eterna tiene un contexto eterno de las cosas. Nosotros tenemos un contexto pasajero cuando nacimos en Adán por todas las circunstancias que Adán tuvo que vivir. Lamentablemente, Adán nos introdujo a nosotros en la muerte, y la muerte no es más que un estado de existencia sin la verdadera vida. La verdadera vida, como sabemos ahora, es Cristo Jesús, y por eso es que ahora podemos nosotros permitir que Cristo more dentro de todos y cada uno de nosotros, y permitir por sobre todo que la salvación que es Cristo, que la salvación que es una persona, pueda ser impartida a nuestra alma, a nuestra mente, emociones y voluntad,
y nuestra alma entre en este proceso de salvación, ¿verdad? A pesar de que la salvación del Señor ha sido ya desde su perspectiva absolutamente efectuada, ha sido absolutamente consumada. No es menos cierto que ahora en nuestra experiencia espiritual, porque ahora somos seres espirituales, necesitamos que nuestra alma sea salvada. Necesitamos que nuestra alma entre en el reposo de Dios. Necesitamos que nuestra alma entre efectivamente a probar de las grosuras, de las delicias que efectivamente significan la vida de Cristo para todos y cada uno de nosotros. Esto es algo que obviamente nosotros tenemos que ir asimilando día a día para que esta vida preciosa, más allá de ser una teoría, se convierta ciertamente en una realidad, ¿no es cierto? Y en una manifestación dentro de todos y cada uno de nosotros. Hemos estado trabajando durante todas estas últimas semanas, ¿verdad? En esta perspectiva de la fe de Cristo. La fe de Cristo, de la cual todavía tenemos que hablar mucho. La fe de Cristo que está instalada dentro de nuestro espíritu. La fe de Cristo que está instalada en nuestro corazón. Esta fe maravillosa que es una fe divina en la cual ciertamente todos nosotros debemos permanente y continuamente confiar, ¿verdad? Poner nuestra mirada en Cristo solamente lo efectúa la fe de Cristo que ha sido puesta dentro de cada uno de nosotros. Y hemos visto cómo esta fe es una fe viva, es una fe activa, es una fe que propone dentro de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Es una fe que está operando en Cristo mismo por medio de cada uno de nosotros y es una fe que tiene muchísimas cosas para darnos, muchísimas connotaciones. Hemos estado viendo durante todas estas últimas semanas a cada uno de estos hombres que han sido portadores de la misma fe que tú y yo tenemos. Esto es lo importante entender. Desde donde se nos habla en las Escrituras, ¿verdad? Desde los personajes históricos que nosotros podemos ver en las Escrituras, todos absolutamente han compartido algo que tú y yo tenemos, la misma simiente, que es la simiente de Cristo, la simiente que se encontraba en ellos. Ciertamente en ellos una simiente que todavía no había sido dada a luz o no había sido mostrada o manifestada en carne. Ahora que Cristo vino, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Ahora nosotros tenemos la otra perspectiva. Ahora nosotros tenemos ya la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como algo que sucedió, algo que pasó, algo que ya se hizo. Antes era una promesa, ahora es una realidad. La promesa del Espíritu Santo, veremos hoy, ¿verdad? Es una de las más preciosas promesas que Dios ha hecho. Es decir, todas las promesas de Dios apuntaban a la promesa del Espíritu Santo en nosotros, porque verdaderamente todas las buenas cosas de Dios, todas las buenas cosas, todos los buenos deseos y todas las bendiciones de Dios están todas absolutamente unidas en una sola persona, y esa persona es Cristo. Por eso la Escritura nos dice algo maravilloso, que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, nosotros cuando nos vemos en Cristo, cuando nos introducimos en Cristo por el Espíritu Santo, cuando nosotros echamos mano de la vida eterna por medio de la fe, nosotros ciertamente estamos comenzando a hacer nuestro, ¿verdad? Lo que ya nos corresponde en Cristo Jesús, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Es decir, para cada uno de nosotros, las promesas que Dios ha hecho en su palabra son para nosotros sí en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el nuevo hombre, en la nueva persona, en la nueva criatura. De allí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo tengo en Cristo que me fortalece también. Esa es la realidad. Y por tanto, nuestro enfoque permanente y continuo es ciertamente el poner y no desviar nuestra mirada de nuestro Cristo maravilloso. Todos estos hombres de fe que hemos estado hablando, el mismo caso de Abel, el caso de Noé, el caso de Sara, el caso de Abraham, el caso de Enoch, etcétera, son hombres que están efectivamente en esta vitrina de la fe, en este capítulo 11 del libro de Hebreos, pero que todos ellos tienen algo en común, ¿verdad? Aquí ellos no tuvieron fe en que Dios les iba a resolver los problemas naturales.
Ellos tenían fe en una patria por venir, dice la Escritura. Ellos no tenían puesta su mirada, ¿verdad?, en la patria local o en las cosas locales. Ellos no tenían puesta su mirada en la resolución de sus problemas temporales, sino que ellos tenían efectivamente su corazón anclado en las promesas eternas. Y esto es algo importante. La fe de Cristo tiene como propósito revelarnos a Cristo y todo lo que Cristo significa para nosotros. Es decir, todo lo que Cristo es, ¿verdad? Nos ha sido dado primero a través de promesas, ¿verdad? Promesas esperanzadoras a los antiguos, pero ahora que tenemos a Cristo, sabemos que efectivamente todas las promesas de Dios salen de Cristo, son de Cristo, le pertenecen a Cristo, y lo que Dios ha hecho es unirnos a nosotros a Cristo, para que nos hagamos uno con Él, y en esa unión con Cristo nosotros podamos recibir todas las promesas de Dios. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con este famoso proceso cuando evidentemente una planta, ¿no es cierto?, es trasplantada en otra, una planta es plantada en otra, ¿verdad? Cuando se le hace un injerto, ¿verdad? Esa planta que es puesta en el árbol principal, ¿verdad? Se le hace un injerto de alguna manera, pues como todos sabemos, se corta una parte del árbol, una parte de la corteza del árbol, se corta una parte de la ramita que va a ser injertada, ahí hay una suerte de envoltura, pero de a poco toda la rica savia del árbol, ¿verdad?, comienza a nutrir esta nueva rama que ha sido injertada, y esta rama comienza a recibir todos los beneficios, toda la vida, todos los nutrientes del árbol, así que se convierte en uno con el árbol. Pues esa es la perspectiva del Señor para nosotros. Dios no quiso que nosotros vivamos separados de Cristo, sino que sabiendo Dios que Cristo es el árbol de la vida, el árbol de la bendición, como el Salmo número 1 nos comenta, ¿verdad? Dice que el justo será como árbol sembrado junto a corrientes de agua. Es decir, nosotros somos un árbol sembrado justamente, ¿verdad?, en Cristo Jesús, que es nuestra agua inagotable, que es nuestra comida inagotable, es nuestros nutrientes inagotables. El Señor nos ha colocado en Cristo, y en la medida en que nosotros permanecemos en Cristo, así como, ¿verdad?, el injerto permanece en el árbol, así como la rama permanece en el árbol, nosotros debemos permanecer en Cristo, y la envoltura que hace que efectivamente el injerto permanezca en la rama hasta que sea una con ella es esta envoltura que le damos. Puede ser un plástico o cualquier otra cosa, pero lo que nos permite a nosotros estar unidos a Cristo es la fe que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Esa fe nos une, esa fe nos ata, esa fe hace que nosotros permanezcamos en Cristo, pero la fe que nos permite verlo a Él como la consumación y como el regalo supremo que Dios tenía para ti y para mí. El Señor debe darnos luz, el Señor debe darnos entendimiento para que podamos comprender estas realidades. El Señor tiene que revelarse a nosotros mismos por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos ver este regalo precioso. Y esto es maravilloso, hermanos, porque sabemos que la fe tiene efectivamente también una de estas capacidades de podernos mantenernos unidos a nuestro árbol principal, al árbol de la vida, que es Cristo mismo, para que podamos nosotros recibir todos sus, todos sus nutrientes, toda su vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ahora llegamos a un punto, ¿verdad?, en el versículo 17 de Hebreos 11, en donde continuamos viendo a Abraham. Abraham es el padre de la fe, y ciertamente este libro de Hebreos, en el capítulo 11, da una buena parte de atención a Abraham. Y no sería menos, porque Abraham, ¿verdad?, que fue el primer hombre llamado por Dios, que tenemos registro, ¿no es cierto? El primer hombre llamado por Dios básicamente para constituir el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que Dios se le apareció a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham, por supuesto, vio algo sobrehumano, él vio algo divino, ¿verdad? Más que sobrenatural, porque verdaderamente hay una diferencia importante
en lo sobrenatural y divino. Pues lo sobrenatural puede o tiene fecha de caducidad, por ponerlo de alguna manera, mientras que lo divino es eterno, no tiene fecha de caducidad. Así que Abraham no vio lo sobrenatural, él vio lo divino, él vio aquello que no tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Y esa fe que fue inyectada a Abraham, ¿no es cierto? Justamente parte de que es la misma fe que nos es inyectada a nosotros. Por eso es que Abraham hoy es llamado el padre de la fe, tanto de los de la circuncisión como de los de la incircuncisión, tanto de los judíos como de los gentiles. Todos los que creemos a Dios, como dice la escritura, y Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Fíjate que tan importante es creerle a Dios, no creer en Dios. La fe natural cree en Dios, mientras que la fe de Cristo cree a Dios. Ahí hay una diferencia absoluta, pero creerle a Dios, ¿verdad? Efectivamente es un regalo que nos viene del cielo a través de la misma fe de Cristo, la cual nos es legada y la cual nos es entregada para que podamos ver cómo Él ve, entender cómo Él entiende, pensar como Él piensa, para que podamos verdaderamente nosotros ser transportados aún desde esta carne al mundo espiritual, para que podamos ver las cosas espirituales, para que las podamos comenzar a percibir. Evidentemente no con estos ojos naturales, no escuchamos con estos oídos naturales, sino que vemos con nuestros ojos espirituales y oímos con nuestros oídos espirituales. Permitimos que ciertamente por el uso, los sentidos de nuestro espíritu, ¿verdad?, estén entrenados en el discernimiento del bien y del mal, entendiendo que el bien es todo lo que Cristo es y el mal es todo lo que nosotros somos. Esa es la realidad. Todo lo que nosotros somos detiene con injusticia la verdad. Todo lo que nosotros somos, de alguna manera, detiene la revelación de lo que Cristo es dentro de cada uno de nosotros, que es nuestra nueva realidad. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es la nueva realidad que tú y yo tenemos. Ya no yo, más Cristo. Ya no yo, más Cristo. Entonces el Señor ahora, por su Espíritu, está absolutamente interesado y su empresa es dar a conocer a Cristo dentro de cada uno de nosotros. Su empresa es que Cristo efectivamente se levante dentro de nuestra vida para que nosotros lo podamos conocer interiormente y para que otros lo puedan dar a conocer también desde una perspectiva exterior. Así que seguimos con Abraham. En el versículo 17 la escritura nos dice algo importante en lo cual nos queremos enfocar el día de hoy. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pues claro, desde una perspectiva natural, aquí nosotros vemos, digamos, una suerte de obediencia imposible de que un ser humano normal, común y corriente la puede ejecutar. Porque estamos viendo que Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su propio hijo, ¿verdad? Como un acto de obediencia a Dios, como un acto de creer en Dios. Y es más, es el mismo hijo que Dios le había dado a Abraham, el único hijo. De hecho, la escritura, como vamos a ver más adelante, habla de algo importante, habla del unigénito hijo de Abraham. Y nosotros sabemos que Abraham no fue el unigénito, sino que Abraham tuvo antes a Ismael. Isaac no era el único hijo. Ismael había sido un hijo anterior, pero sin embargo la escritura llama, ¿verdad? Y dice que él había recibido la promesa y ofrecía su unigénito. El que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Y esto es maravilloso porque como nosotros ya vamos dándonos cuenta, todo lo que está hablando aquí la Escritura tiene que ver directamente con el Padre, con el Hijo, es con Cristo. Y simplemente, ¿verdad? Abraham, Isaac, el sacrificio y todo lo que estamos viendo no son más que una figura que estaban apuntando a Cristo. Esto ya lo veía
de alguna manera Abraham. Abraham recibió esta revelación, estas buenas noticias del Evangelio. De ahí que él estaba teniendo puesta su mirada, ¿verdad?, en la promesa máxima del Señor. La Escritura nos muestra después que la promesa máxima de Dios para todos los seres humanos es la promesa del Espíritu Santo, que no es más que Dios mismo morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros, porque la pregunta es, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿qué nos puede faltar? Si Dios está con nosotros, ¿qué nos puede herir? Si Dios está con nosotros, ¿qué nos puede verdaderamente achicar? Nada, absolutamente, porque Dios está con nosotros. Y si nosotros vemos desde la perspectiva de Dios, ya nuestra esperanza no está puesta en los 70, 80, 90 o 100 años que podamos vivir, el tiempo que el Señor nos permite estar en este cuerpo, sino que nuestra esperanza está puesta efectivamente en la nueva vida que ya hoy podemos comenzar a estrenar, que es la vida de Cristo, pero que efectivamente va a ir creciendo, va a ir formándose dentro de cada uno de nosotros hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud. Evidentemente no en este cuerpo de carne, porque nuestra carne limita, nuestra carne se opone, ¿verdad?, a que el Señor sea manifestado dentro de cada uno de nosotros. Pero sin embargo, nosotros sabemos que por el Espíritu somos capaces de hacer morir las obras de la carne. Así que aquí vemos nosotros esta perspectiva, ¿verdad?, en la que el Señor nos muestra cómo Abraham por la fe, cuando fue probado. Primero, yo quiero ir mirando algunos aspectos de estas declaraciones que estamos encontrando aquí en el versículo 17, capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado. Primero, hay un tema muy importante, hermanos. Estamos hablando que la fe de la que estamos hablando aquí en el libro de Hebreos tiene que ver directamente con sustancia. La fe no es un simple creer. La fe no es un simple poner confianza en un objeto para que las cosas se den como yo pienso. No, eso es un simple creer humano. Ya hemos dicho que realmente el ser humano es un hombre que está permanente y continuamente, ¿verdad?, ejerciendo su fe. Cuando nos subimos a un avión, obviamente estamos ejerciendo fe porque no conocemos al piloto, no sabemos las horas de vuelo que tiene, no sabemos si fue un buen o mal estudiante, no sabemos cómo está realmente el mantenimiento del avión, no sabemos quién lo hizo, pero nada, simplemente nos subimos a un avión porque confiamos que el avión no se va a caer, y cuando confiamos que el avión no se va a caer, confiamos en el piloto, confiamos en los fabricantes, confiamos en el mantenimiento. De la misma manera, cuando nos ponemos en las manos de un médico para que efectivamente nos pueda intervenir quirúrgicamente. Generalmente nosotros no le pedimos al médico un performance respecto de cómo fue de aplicado, ¿verdad?, en su escuela, en el colegio, en la universidad, en su posgrado y etcétera. Nosotros no sabemos eso, simplemente por ahí llegamos a conocer que era un médico que de alguna manera tenía su buena reputación por cualquier cosa, o simplemente fuimos a buscarlo porque fue el primero que salió en el directorio. Pero sin embargo vamos y le ofrecemos nuestro cuerpo para que nos intervenga quirúrgicamente. Bueno, tenemos fe, obviamente, porque no hay otra manera. O sea, la fe humana, ¿no? Estoy hablando de la fe humana, que no es la misma fe que nosotros tenemos para la fe de Cristo. Ahora, lamentablemente, en nuestra relación con Dios, estamos utilizando mucho nuestra fe humana y ahora se está manipulando mucho a la gente respecto de que efectivamente el Señor va a hacer aquello que nosotros dictaminemos, que aquello que nosotros confesemos, el Señor lo va a hacer. No necesariamente, porque el Señor, vuelvo y repito, no vino primariamente a resolver nuestros problemas locales. Sí, el Señor puede sanar, claro que puede sanar. Si el Señor quiere hacerlo, lo va a hacer. Que el Señor puede resolverte tu problema económico, por supuesto que lo puede hacer, si es que efectivamente eso lo va a glorificar. Y si es que eso efectivamente va a permitir que la vida de Cristo se levante en ti. Porque la manera como el Señor se glorifica a sí mismo es cuando la vida de Cristo se levanta dentro de cada uno de nosotros. Así que el Señor puede permitir lo que nosotros llamamos bendiciones, es decir, que el Señor efectivamente pueda resolver tus problemas económicos, pueda resolver tus problemas matrimoniales, pueda resolver tus problemas de sanidad, pueda resolver todo lo que tú quieras. El Señor puede efectivamente hacerlo si Él quiere, pero Él no vino primariamente para resolver. Él utiliza estas cosas, ¿verdad?,
conforme a la perspectiva de que Cristo se ha edificado dentro de cada uno de nosotros. Lo mismo sucede con las pruebas, lo mismo sucede con la escasez, lo mismo sucede con la dificultad. Es decir, el momento en que nosotros tenemos a Cristo en nuestro espíritu, tenemos nosotros la fe de Cristo en nosotros. Ya hemos hablado que la fe de Cristo es sustancia. Es pues la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, es la sustancia de lo que se espera. La palabra certeza realmente también puede ser traducida como sustancia. Es pues la fe la sustancia de lo que se espera. La pregunta es, ¿cuál es la sustancia de lo que yo espero? Si yo estoy esperando como sustancia que Dios resuelva mis problemas materiales o mis problemas temporales, entonces verdaderamente la sustancia que yo estoy conteniendo no es Cristo. Porque si Cristo es mi sustancia, entonces yo verdaderamente, ¿verdad? Si algo deseo, anhelo o requiero, es que Cristo efectivamente se ha expresado y manifestado y se ha formado en mi propia vida. Por eso es muy importante entender esto. La fe que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros, la fe legítima, que es la fe de Cristo, tiene que salir, tiene que expresarse. Esa fe tiene que mostrarse. Así que la escritura nos dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Es decir, definitivamente, hermanos, hay un camino que la escritura ha determinado y es que la fe que está en nosotros, ¿verdad? Tiene que salir, tiene que manifestarse. Y la única manera como esa fe sale y se manifiesta es a través de las circunstancias, de las pruebas, de las dificultades, de las luchas, ¿verdad? Que efectivamente nosotros vivimos en el día a día. Y Abraham es un caso específico de esto, ¿no es cierto? Primero podemos decir, hermanos, que la prueba, y lo volvemos a decir con énfasis, la prueba revela la sustancia interior. Esa es la realidad. Cuando nosotros estamos siendo probados y nos desobligamos, nos desencantamos de la vida cristiana, pues, y la abandonamos, la dejamos porque dicen esto no es para mí, no es lo que yo creía. Evidentemente tú viniste a la iglesia por los motivos equivocados. Tú viniste a relacionarte con el Señor por motivos equivocados. Los motivos equivocados fueron el que Él resuelva lo que para ti es sustancia, lo que para ti verdaderamente interesa, lo que está realmente en tu corazón determinado como tesoro. La Escritura nos dice que donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Así que si mi tesoro está en la resolución de problemas, en la provisión para todas las necesidades temporales, entonces mi corazón también va a estar allí. Y mi relación con Dios va a estar fundamentada en el hecho de que Dios me resuelva. Es decir, Dios es una herramienta más. Dios es un método más por medio del cual yo me aseguro un mejor bienestar, lo cual efectivamente implica que estamos absolutamente equivocados y nos estamos relacionando con el Señor de una manera equivocada. Hermanos, vean ustedes qué ofertas tenemos hoy permanente y continuamente en ciertas iglesias en las cuales, ¿verdad? El anzuelo que se echa a la gente no es Cristo. El anzuelo que se echa a la gente es: ven que aquí te resolvemos tus problemas. Ven que aquí te resolvemos tus necesidades. Ven que aquí te resolvemos tus dificultades. Y ese es un anzuelo que definitivamente el Señor jamás lo lanzó. De hecho, cuando el Señor alguna vez hizo, ¿verdad? Este milagro, ¿verdad? O esta señal, porque el Señor siempre a los milagros le llama señales, mientras que los apóstoles y los seguidores, ¿verdad? Y los discípulos, a las señales que hacía el Señor le llamaban milagros, porque efectivamente el Señor no puede llamar milagros a algo que Él hace todos los días. Su vida, su naturaleza, ¿verdad? Es una naturaleza divina que todo lo que hace es obrar y crear cosas que para nosotros son imposibles de poder comprender y entender. Él no hace milagros, para nosotros hace milagros. Él simplemente lo que hace es actuar como Él sabe actuar. Y cuando Él multiplicó los panes y los peces, ¿qué sucedió? ¿Verdad? De poquitos panes, de poquitos peces, Él dio de comer a más de 5,000 personas. Y no contento con eso, sobraron 12 cestas llenas de pan y de pescado, porque la gente había comido hasta la saciedad.
Pero resulta que la gente que lo seguía al siguiente día le fue a buscar porque ahora tenían hambre. Habían cenado en esa tarde, pero sin embargo, pues ya habían amanecido y ahora tenían hambre, ahora querían desayuno. Entonces ellos comenzaron a buscar al Señor por, ¿verdad?, los motivos distorsionados. Y cuando el Señor les encontró, porque lo fueron a buscar, les dijo: hey chicos, una cosa les digo, trabajen por la comida que no perece, sino trabajen por la comida trabajen por la comida que no perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. Ahí lo que les estaba diciendo es que, a ver, ustedes me están buscando a mí porque yo les di de comer. Eso dice él mismo. Ustedes me buscan a mí porque ayer sacié sus estómagos y ahora también quieren que les siga saciando. Realmente no me buscan por mí, no me buscan por las señales, no entienden que yo soy Dios, no entienden que mi vida es la que yo les quiero dar. Yo no les quiero resolver problemas, yo les quiero dar la vida que resuelve los problemas. Es decir, cuando ustedes tienen mi vida, ya tienen todo resuelto. Y eso no significa que no vayan a haber problemas, no, ahora la vida y la fe que está dentro de cada uno de nosotros tiene que ser probada. Y ahí vemos cómo la prueba revela la sustancia interior, ¿sí? La fe de Abraham no fue creada en la prueba, escuche bien, sino fue manifestada por la prueba. La fe de Cristo que vivía en Abraham no fue creada en la prueba, sino que la fe de Cristo que moraba en Adán fue manifestada por la prueba. Y esto es lo que efectivamente, ¿verdad?, va a suceder a todos y cada uno de nosotros. La fe de Cristo tiene que ser manifestada en nosotros por la prueba. Y por eso es que Abraham fue probado. La prueba, la fe que cada uno de nosotros tiene en su corazón tiene que ser probada, tiene que salir una fe legítima, tiene que salir la fe de Cristo en Cristo, ¿verdad? Y no tiene que salir la fe de que el Señor va a resolver mis problemas, porque verdaderamente una vez que lo solucione, una vez que ya estamos saciados, una vez que el Señor ha resuelto efectivamente cualquier problema que nosotros tengamos, hermanos, es muy difícil mantenerse en el Señor. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitamos, porque verdaderamente ya ha suplido, ¿verdad?, aquello que nosotros entendíamos y creíamos que era lo que efectivamente requeríamos. Y cuando ya lo tenemos, ¿para qué lo necesitamos? Por eso es que el Señor no va a parar nunca mientras no tengamos su vida dentro de cada uno de nosotros, porque realmente el propósito central del Señor es darnos su vida y que nosotros comprendamos y entendamos que si algo tú y yo necesitamos en este tiempo es la vida de Cristo, vida que ya nos ha sido dada, vida que ya está introducida por el Señor, por el nuevo nacimiento en nuestro espíritu y vida de la cual nosotros hoy tenemos que echar mano. Mire hermano, la prueba de la fe, para hablarlo en términos naturales, tal vez más entendibles, tiene que ver más o menos, ¿verdad?, con el estruir, con el apretar a una fruta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, cualquier fruta, hablemos de una naranja, tenemos una naranja, ¿verdad?, bonita que se encuentra en nuestra cocina. Pero para que verdaderamente la naranja nos sirva, nosotros la tenemos que comenzar a desgarrar. A la naranja hay que comenzar a sacar primero la piel. Si hablamos de un ser vivo, estaría chillando y llorando, ¿verdad? Pero le sacamos la piel. Después que le sacamos la piel, pues la partimos con cuchillo, con la mano, con lo que sea. Y si queremos sacarnos verdaderamente la sustancia de la naranja, la exprimimos, la golpeamos, ¿verdad? La apretamos, la machucamos. Y en la medida en que eso sucede, ¿qué pasa? La naranja comienza a dejar ver su sustancia. Y lo mismo aplicado para cualquier fruta que alimenta, ¿verdad? Es decir, si la fruta no es machacada, si la fruta no es pisada, si la fruta no es golpeada, si la fruta no es rota, simple y sencillamente es incapaz de podernos dar sus nutrientes. Fíjate que aun cuando nosotros la metemos en la boca y la masticamos, tiene que ser absolutamente masticada para que pueda
soltar todos sus nutrientes. Así nos ocurre a nosotros con la fe. Es decir, la fe de Cristo, que es la sustancia que tú y yo tenemos, la sustancia de la naranja y su jugo, la sustancia que Cristo ha colocado dentro de cada uno de nosotros ahora también es la fe, pues esa fe necesita ser manifestada. Primera de Pedro 1:7 respecto de esto decía algo importante. Para que sometida a prueba vuestra fe, escuche bien, para que sometida a prueba vuestra fe, fíjate que nuestra fe tiene que ser sometida, para que no sea una fe fingida, de la cual se habla también en el Evangelio. La fe no fingida es la fe de Cristo. La fe fingida es la fe del hombre natural, ¿no es cierto? Que dice creer en Dios, pero que está interesado básicamente en que Dios ejecute la hoja de ruta, ejecute el plan, ejecute la agenda que cada uno de nosotros tiene previsto para cada uno de nosotros mismos. Pero el Señor dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Primero, entender que el Señor ha colocado dentro de cada uno de nosotros la fe de Cristo, que es más preciosa que cualquier cosa que te haga falta en este tiempo, que es más preciosa que cualquier cosa que tú anheles en términos naturales. Y es por esto, hermanos, que los patriarcas, como el caso de Abraham, realmente no estaban interesados en la provisión del Señor en términos naturales, a pesar de que el Señor les proveyó para todo aquello. Y el Señor nos dice a nosotros, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Dios ha determinado que en el Espíritu, ¿verdad? Las añadiduras que Dios llama, no las bendiciones que nosotros llamamos, ni los milagros que nosotros llamamos. Bendiciones y milagros para el Señor son añadiduras o señales, como le querramos ver. El Señor ahora ha determinado, ¿verdad? Que primeramente nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, es decir, que busquemos, ¿verdad? El reino de Dios en nosotros, que busquemos que el rey esté reinando dentro de cada uno de nosotros. La escritura dice que el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ya mora dentro de cada uno de nosotros. El reino de Dios entonces es una persona, el reino de Dios es Cristo. Entonces la escritura dice, buscad primero el reino de Cristo. Buscad primero el gobierno de Cristo. La palabra reino siempre tiene que ver con la palabra gobierno, ¿verdad? Entonces es más, buscad primeramente el gobierno de Dios. Eso es lo que debemos buscar. El gobierno de Dios a nuestra alma, el gobierno de Dios a nuestra mente, el gobierno de Dios a nuestras emociones, el gobierno de Dios a nuestra voluntad, el gobierno de Dios a nuestro cuerpo. Mas primeramente buscar el gobierno de Dios y su justicia. La justicia de Dios es la vida de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros. La justicia de Dios es la vida de Cristo manifestada dentro de todos y cada uno de nosotros. Ahora ahí tiene sentido este versículo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate, ¿cuál es el fin de la fe? El fin de la fe es que sea manifestado Jesucristo en gloria, en honra y en alabanza. El propósito de la fe es que Cristo sea manifestado. El propósito de la fe no es que Cristo me resuelva los problemas. El propósito de la fe no es que el Señor me ayude a pagar la renta o la cuenta que tengo con el banco mañana. El propósito de la fe no es que el Señor me permita sacar ese contrato o buscar un buen socio. El fin, el propósito de la fe es que Cristo sea manifestado en nosotros. Porque cuando Cristo está en mí, lo demás deja de tener valor. Porque todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura. Y claro, aquí a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es todo lo que antes para mí tenía valor, todo lo que para mí verdaderamente era saludado, querido, amado, buscado por la gente. Las buenas cosas. Está hablando de las buenas cosas, no está hablando del pecado. Todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo
por basura. ¿A causa de qué? De la excelencia del conocimiento de Cristo. Mi Señor, por quien lo he perdido todo. En la medida en que nosotros ganamos Cristo, perdemos todas las demás cosas. ¿En qué sentido? Porque cuando ganamos Cristo, las demás cosas pierden valor. Porque cuando nosotros ganamos Cristo, efectivamente nos damos cuenta que Él es más precioso que el oro, que Él es más precioso que lo más alto que nosotros podemos de alguna manera buscar o entender. Así que, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, esto es lo que sale cuando nosotros somos exprimidos. La prueba exprime la vida que hay dentro. Esa es la realidad. Cuando exprimimos la naranja, realmente estamos sacando el propósito de la naranja. Es la vida mismo que está dentro de ella, es la sustancia que está dentro de ella. Eso es lo que estamos desgarrando, eso es lo que estamos sacando. Cuando efectivamente la fe es probada, es decir, cuando nosotros enfrentamos pruebas, del caso de Abraham, Abraham tuvo que enfrentar una prueba en términos humanos imposible de poder aceptar. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos el que el Señor venga y nos pida poner en sacrificio, darle en sacrificio a uno de nuestros hijos? Ninguno de nosotros lo podría hacer. Ahora, Él lo hizo porque Él estaba actuando desde una perspectiva espiritual. Porque verdaderamente Isaac, como tú entenderás, es un hijo que les fue dado cuando ni Sara ya podía tener hijos, ni Abraham podía tener hijos. Los dos estaban viejos, prácticamente terminando sus días e incapaces de poder producir hijos. Ellos lo sabían muy bien, al punto que se rieron cuando el Señor les prometió que por este tiempo volveré y tu esposa Sara, ¿verdad?, quedará embarazada. Ella se rió porque sabía que ya pues le había pasado, como dice la propia escritura, la costumbre de las mujeres. Ya no tenía la capacidad de ser fértil, a pesar de que ella, como nosotros sabemos, era infértil, no podía tener hijos. Entonces el Señor les da a Isaac sin ninguna capacidad humana, sin ningún poder humano que haya sido capaz de poderlo hacer. Así que ellos supieron desde la perspectiva espiritual que el hijo que les había sido dado verdaderamente era el hijo de Dios. Y es por eso que aquí la escritura nos habla de que Abraham, ¿verdad?, dio al unigénito. No está hablando en términos carnales, sino está hablando en términos espirituales, porque nunca podía hablar de que Abraham entregó al unigénito. Entregó al unigénito porque Abraham era figura del Padre que iba a entregar a su amado Hijo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Cristo está en nosotros, entonces cuando somos presionados, ¿qué va a salir? Si Cristo verdaderamente mora en mí, cuando nosotros somos presionados, cuando nosotros somos probados, ¿qué es lo que tiene que salir? Pues tiene que salir Cristo. Esa es la realidad. Y si no sale Cristo, pues ahí es donde también se nos muestra que todo lo que nosotros hayamos sembrado, ¿verdad?, que todo lo que nosotros hayamos construido tendrá que ser quemado. Pero sin embargo, el oro, la plata y las piedras preciosas, que son una imagen clarísima del Señor, de su carácter y de todo lo que Él es, simple y sencillamente el fuego, la prueba del fuego, lo que hace es que efectivamente la sustancia de lo que Él es salga a flote. Ahora, Cristo mismo fue molido para darnos su vida, ¿no? ¿Cristo qué era? ¿O quién era? Cristo era el Hijo de Dios. Cristo era el portador de la vida del Padre. Cristo siempre vino con el Padre dentro de él. Cristo tenía la vida eterna, que es la vida del Padre dentro de él. Y esa es la vida eterna que hablaba a través de Jesucristo. Cristo decía, yo no hablo mis propias palabras, sino las palabras que mi Padre me da a hablar y son las que hablo. Yo no hago
las obras que ustedes están viendo, sino es mi Padre quien las hace a través mío. Es decir, Cristo estaba absolutamente claro quién vivía en él, quién vivía en él, a quién estaba representando, en nombre de quién estaba hablando, quién estaba hablando dentro de él, quién estaba haciendo las obras dentro de él. Pues lo mismo nos pasa a nosotros, ¿sí? Así como Cristo tenía al Padre dentro de él tenía que ser molido. ¿Para qué? Para que su sustancia, para que su vida salga. Y esa vida nos pueda ser legada y dada a todos y cada uno de nosotros. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Mire, aquí está. Él fue presionado, él fue aplastado, ¿verdad? Él fue molido, dice aquí, ¿verdad? Por nuestras rebeliones. ¿Pero qué salió de todo eso? La vida de su padre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué salió allí? El perdón, la sustancia del Señor. ¿Qué salió allí? El amor. ¿Qué salió allí? La redención. ¿Qué salió allí? La vida de Cristo para todos y cada uno de nosotros. La vida del Padre derramándose para todos los que queremos recibir esa vida como nuestra. La palabra molido expresa presión, trituración, quebrantamiento. Cristo fue presionado, fue triturado, fue quebrantado. Cristo fue crucificado para que su vida fuese liberada. Jesús mismo lo explicó con otra imagen en Juan 12:24. Él dijo algo importante: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Como nosotros sabemos, hermanos, un grano de trigo o una semilla de cualquier cosa que no caiga a tierra y muera, no tiene ninguna posibilidad de cumplir el propósito y la razón por la cual fue creada. Una semilla nació para ser sembrada en tierra y para morir. Pero ese morir no es dejar de existir, sino liberar la verdadera vida que está dentro de ella. Y es por eso que la Escritura nos combina a nosotros a estar crucificados. La Escritura nos combina a estar muertos. El apóstol Pablo siempre tenía expresiones como esta: en mi cuerpo llevo a todas partes la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte tiene como propósito el liberar la vida resucitada de Cristo de cada uno de nosotros. La cruz liberó la vida la vida divina, la vida de Cristo, la vida de Dios mismo que estaba en él. Esa vida, hermanos, que salió de Cristo, nunca hubiésemos tenido la capacidad de poder tener esa vida nosotros. La vida que salió de Cristo ahora vive en nosotros. Por la razón, por ese machaque que Cristo tuvo, esa vida ahora vive en nosotros. Lo maravilloso del Evangelio es que la vida que salió de Cristo en la cruz ahora habita en tu espíritu, habita en mi espíritu, que habita en el espíritu de todos aquellos que efectivamente hemos puesto nuestra confianza en él. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjate, ¿cuál es mi posición del hombre carnal, del hombre antiguo, del hombre adámico? Estar juntamente crucificado con él, para que yo muera juntamente con él y para que la vida de él, la vida de Cristo, sea la que se levante, viva en mí y yo la pueda conocer y otros también a través mío lo puedan hacer. Colosenses 1:27 en este mismo sentido dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es lo que tenía el Señor en su corazón cuando fue machacado. El que iba a dar mucho fruto,
el que Él iba a vivir en todos sus creyentes, en usted y en mí. Ese es el propósito por el cual Dios murió. Dios no murió para resolver nuestros problemas económicos. Que Él, si quiere, lo hace, sí, Señor. Él no murió para resolver nuestros problemas de salud. Que si quiere, Él lo hace, sí, Señor. Pero por favor, ya no veamos esas cosas como lo más importante en nosotros, sino veamos a Cristo como el regalo maravilloso del Señor y a Cristo madurando en nosotros como la respuesta que Dios tiene para que podamos ver la provisión permanente y continua de Dios en todos nosotros y ya no tengamos que estar esperanzados ni anclados a las cosas temporales o materiales, sino a la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, esto significa que el creyente porta actualmente la misma vida resucitada de Cristo, la cual debe manifestarse. Entonces las pruebas ahora tienen otro propósito. Las pruebas del creyente no son castigo, sino que son procesos donde Cristo se manifiesta. Esa es la realidad. Para todos aquellos que verdaderamente hemos puesto nuestra confianza en Cristo, cuando estamos nosotros en una posición en donde nuestra fe es probada, esas pruebas son espacios que el Señor permite en nuestra experiencia con Él para que Cristo se manifieste. ¿Qué pasa cuando la fruta, como hemos visto, es apretada? Pues va a salir jugo. Eso lo sabemos perfectamente bien. ¿Qué pasa cuando el trigo, no uno, sino todo el trigo es molido? Pues produce harina para producir pan, pero tiene que ser molida. ¿Qué sucede con la uva cuando es pisada, cuando es magullada? Pues produce vino. De la misma manera el creyente es probado, su alma es quebrantada, su carne es crucificada y entonces la vida de Cristo fluye desde su espíritu hacia el alma y desde el alma comienza también a ser manifestada hacia las personas que efectivamente se encuentran a nuestro alrededor. Esto sí que coincide con el propósito de Dios, que Cristo sea formado en todos y cada uno de nosotros, de acuerdo efectivamente a lo que nos muestra Gálatas 4:19. Ahora, la fe de Cristo, la fe probada, la fe de Cristo es una fe que debe ser probada, produce, una vez más, en nosotros la expresión de Cristo. Cuando Abraham fue probado, ¿qué salió de él? Salió la obediencia a Dios. Salió la obediencia a Dios. Cuando él fue probado, él sabía efectivamente que el Señor les había dado a su hijo, al hijo que él amaba, al unigénito, dice la Escritura, que no es el unigénito, como sabemos, pero se está refiriendo al hijo que es conforme a la fe. Esto es muy importante para ti y para mí. Porque nosotros también, como Sara, como vimos anteriormente, somos estériles. Y nosotros no podemos producir nada para nuestro Padre, nada que le agrade. Así que la única manera de salir de ese proceso de esterilidad, ciertamente es que el Señor haga un milagro en nosotros y nos engendre. Y ahora la justificación está por todo lo que Cristo hizo a nuestro favor.
que hoy tenemos el privilegio de que el Señor efectivamente nos pueda visitar y nos pueda engendrar a su amado Hijo dentro de cada uno de nosotros. El Señor nos da la fuerza necesaria para quedar embarazados de la vida de Cristo, si queremos buscar una analogía. Entonces, hay un hijo de la promesa porque hijo nos es dado. Hay un hijo de la promesa para todos los seres humanos. Ese hijo de la promesa es Cristo. Y ese es el hijo que a Dios le interesa. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, el hijo de la promesa. Realmente la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara de su hijo Isaac no era más que Cristo mismo para ti y para mí. Por eso es que para Dios lo que quien servía era el hijo de la promesa, no el hijo que fue formado conforme a la carne, el hijo, ¿verdad?, que fue formado de una decisión y de una manera de ver carnal de Sara con Abraham. ¿Quién salió de ese esfuerzo humano? Pues el enemigo acérrimo del pueblo de Israel, Ismael. De ese esfuerzo nació todo el pueblo árabe, el cual también el Señor prometió bendecir, obviamente. Pero sin embargo, esta lucha interna, ya que digamos que Abraham es el padre de Israel, pero también es el padre, ¿verdad?, del pueblo musulmán actualmente o de los árabes, ¿sí? Entonces vemos esta lucha que hay entre el pueblo árabe y el pueblo israelita. ¿Quién generó este problema? Pues Sara y Abraham queriendo arreglar la situación del hijo conforme a la carne. Pero sin embargo estaba el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es el unigénito, hijo de Dios, para ti y para mí. Ese hijo de la promesa es para todos nosotros. Ese hijo de la promesa es el que el Señor quiere que salga el momento en que nosotros somos probados. Cuando Abraham fue probado, lo que salió de él, ¿qué fue? La obediencia a Dios, que es un sinónimo de Cristo. Cuando nuestra fe es probada, ¿qué va a salir? Tiene que salir la obediencia, la paz, la seguridad, la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tiene que salir su carácter, amor, gozo, fe y todo lo que nosotros sabemos. Paz, paciencia, benignidad. No salió de Abraham simplemente un razonamiento del alma, sino fe en el Dios que resucita. De hecho, él dijo que él estaba seguro de que Dios era poderoso como para poder resucitar a su hijo de los muertos. Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Bueno, esa es la fe. La fe nos muestra el poder de Dios. La fe nos muestra que ni siquiera la muerte natural tiene poder sobre nosotros, sino que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y ahora nosotros sabemos que tenemos la vida resucitada de Cristo para ser levantados de los muertos. La prueba expuso a Cristo y su fe en Abraham. Así también hoy. La presión revela qué sustancia gobierna nuestra vida. Si gobierna el alma, ¿qué va a salir? Sale temor, sale estrés, ansiedad, enojo, orgullo, miedo. Pero si gobierna Cristo, ¿qué va a salir? Fe, paz, amor y obediencia. Y para terminar, hermanos, aquí hay un principio eterno que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. El Padre permite que el vaso sea quebrantado para que la vida se manifieste. En 2 Corintios 4:10 al 11, el apóstol Pablo decía lo siguiente: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes,
la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La muerte opera en nosotros, pero la vida de Cristo fluye hacia otros. Esto es lo que nos conecta con el propósito eterno de Dios, que Cristo sea expresado a través de vasos humanos. Así que, hermanos, la enseñanza espiritual para todos nosotros es que así como Abraham fue probado, Cristo también fue molido en la cruz. Su vida fue liberada en la resurrección. Esa vida vive ahora en nosotros. Las pruebas van a apretar el vaso que contiene esa vida, pero cuando el vaso es presionado, la sustancia que va a salir es Cristo. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.